Dios, hoy nos disponemos a ti. Gracias, Dios, por este nuevo día que nos das de poder estar en tus asuntos, en tu presencia, de cómo podemos entender hoy el orden de Dios para cada cosa, lo que tú has hecho para cada cosa. Gracias, Dios, por ello. Nos disponemos. Gracias, Espíritu Santo, por citarnos y por ministrarnos. A ti, Señor Jesucristo, dueño de esta reunión, a ti, Padre, creador de ella. Amén. Bueno, muy bien, bienvenidos. Entonces vamos a continuar. Empezamos a mirar ya lo que era la cosmovisión y entonces vamos a verificar lo que es cosmovisión. Vamos a mirar ello. Entonces lo primero que vamos a recordar, que ya lo vimos en la clase anterior, era que cosmovisión era cosmos, orden, visión, ver. ¿Cómo veo el orden de las cosas, cierto? ¿Cómo yo puedo ver el orden? Bien. Entonces, Dios nos llama a que podemos tener, ¿sí?, la mente de Dios. Nosotros podemos hacerlo. Voy acá a compartir la pantalla y vamos a empezar a mirar ello. Entonces acá ya tenemos lo que vimos en la clase anterior, en eso quedamos. Cosmo, orden, visión, ver. Entonces pasemos a la siguiente. Cosmovisión es cómo vemos el orden. ¿Cómo entendemos la realidad? Entonces acá tenemos este versículo. Este versículo es un versículo que conocemos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice nosotros vamos a tener la mente de Cristo, sino nosotros tenemos la mente de Cristo ya. Al hacernos cristianos, tenemos la capacidad de tener el pensamiento que Cristo pensaría para cada cosa. No se refiere a que en nosotros esté contenida la mente de Cristo, porque Cristo es Dios y no puede estar Dios contenido en nosotros, porque si Dios está contenido en algo, pues Dios. Pero sí se refiere a que cada uno puede tener el pensamiento correcto de Dios, ¿bien? Cada uno puede tenerlo. Y eso es meramente por el hecho de ser cristianos, ¿bien? También hay otro versículo que Dios nos llama a que no haya divisiones entre nosotros, sino que estemos unidos en una misma mente, un mismo parecer, ¿bien? Y este es bien importante porque siempre nos hemos quejado porque la iglesia no se une, por ejemplo. Nos quejamos porque la iglesia no tiene unidad con unión, no se une. Entonces, no, si la iglesia se une sería buenísimo, pero tal como lo enseña primera los Tesalonicenses 5:23, somos espíritu, alma y cuerpo. La unidad es interna, la unión es externa. Si queremos una unión externa, entonces tenemos que primero lograr una unidad que es interna. En cuanto a la unidad, la Biblia nos habla en Efesios 4 que ya tenemos la unidad de la fe. También nos habla en Corintios que tenemos la unidad de cuerpo, es decir, que internamente vamos a querer vernos con otros hermanos y por eso es clave no dejar de congregarnos. ¿Bien? Pero entonces internamente ya tenemos la unidad de espíritu y la unidad de cuerpo, pero nos falta la unidad de alma, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y en la unidad de alma implica tener una unidad en cada una de las partes del alma, y el alma es mente, voluntad, emociones. Por lo tanto, tenemos que primero tener una unidad de mente, para que entonces todos juntos pensemos lo mismo, y entonces tengamos una unidad de voluntad y queramos hacer lo mismo. Y entonces sintamos, queramos sentir y tener la alegría, las emociones correctas de haber hecho lo correcto. Bien. Entonces, si tenemos una unidad en las tres partes internas del ser humano, en las tres partes del ser humano, podemos tener una unión externa en las tres partes del ser humano. Para que tengamos una unidad de mente, tiene que haber un estándar que esté sobre nosotros. Es decir, tiene que haber algo a lo que nos comprometamos a obedecer, y eso es la palabra. Y así los cristianos podemos tener la misma unidad de mente. Pero el problema es que
No pensamos igual. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos corazón enseñable, porque tenemos resabios, porque no entronizamos a el Señor Jesucristo revelado en la palabra, lo que dice la Biblia, ¿sí? Y entonces no estamos dispuestos a tener esa unidad interna. Bien, entonces, la Biblia nos habla de que debemos tener esa unidad de mente. Ahora entonces, entendiendo que los cristianos pueden, ¿sí?, pensar igual, entonces podemos entender el principio de cosmovisión. ¿Cómo se forma una cosmovisión? Bien, y aquí de nuevo tenemos gente, personajes que tienen diferentes cosmovisiones, pero una cosmovisión se forma por la idea acerca de Dios, ¿sí? La idea de Dios que yo tenga. Cada persona en su espíritu tiene que responder a la pregunta: ¿quién es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? Entonces, lo que vemos en antropología es que cada ser humano, cada comunidad, cada civilización tuvo una idea religiosa. Inclusive, ser ateo es esa idea religiosa. Dios no existe. ¿Bien? Pero todo ser humano responde a esta idea, ¿sí? Y la idea acerca de Dios va a determinar las otras tres ideas de cómo se forma una cosmovisión. La idea acerca del hombre, la idea acerca del gobierno y la idea acerca de la educación. Estas cuatro ideas es lo que forman una cosmovisión. De nuevo, cuando yo digo que vamos a pensar igual, ya lo habíamos explicado en una sesión anterior, es que no pensamos exactamente igual en todo, pero sí en un comportamiento normal. Es decir, 95% pensamos igual y un 5% de diferencia que nos da una individualidad. Eso es tener una misma cosmovisión. Entonces, la idea acerca de Dios va a determinar las otras tres ideas, como ya dije anteriormente. Veamos diferentes tipos de cosmovisión. Por ejemplo, Dios no existe, ¿sí? El hombre, por lo tanto, el hombre es un animal. Por lo tanto, en los animales gobierna el más fuerte. Por lo tanto, le voy a enseñar a mi hijo a ser el más fuerte. Esa es la cosmovisión materialista humanista, donde no hay Dios, el hombre viene el mono, gobierna el más fuerte y yo le enseño a mi hijo a ser el más fuerte. ¿Sí? Dios es cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. Hay Dios para todo. Dios es cualquier cosa creada, cualquier cosa que hay en la naturaleza puede ser Dios. ¿Bien? Dios, hay muchas ideas entonces de Dios. Hay 33.000 dioses, como en el hinduismo. Entonces, hay muchos dioses. Por lo tanto, el hombre está a merced de los dioses. Por lo tanto, gobiernan los dioses. Por lo tanto, le voy a enseñar a mi hijo a que no hable tan fuerte de noche para que no despierte a los dioses y mañana nos toque hacerle un sacrificio. ¿Mm? Esa es la cosmovisión animista, ¿sí? Hinduismo, ¿sí? Nueva era, ¿sí? El animismo indígena, cualquier cosa es Dios, el sol, la luna, la vaca, ¿sí? Diferentes cosas, ¿bien? El árbol, el, ¿sí? Inclusive a veces otros seres humanos son Dios, ¿bien? Eso es animismo. Entonces, esta idea de Dios va a responder las siguientes ideas. Veamos una tercera. Dios es. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, destinado a que se autogobierne bajo los principios de Dios. Le voy a enseñar a mi hijo a autogobernarse, a obedecer voluntariamente los principios de Dios. Es la cosmovisión bíblica, cristiana, y así hay tantas cosmovisiones como personas. ¿Por qué? Porque cada persona va a tener una idea acerca de Dios, ¿sí? Si la tomamos tal cual al individuo como un 100%, pero si nosotros empezamos a mirar un comportamiento normal, que es lo que incluye una cosmovisión, porque nunca nadie va a pensar igual a otra persona, podemos entonces agrupar y hacer estudios de las cosmovisiones. Entonces, podemos pensar nosotros como cristianos como Dios piensa, pero ¿cómo podemos pensar como Dios piensa como cristianos? Podemos identificar si nuestra cosmovisión está correcta a la luz de la palabra o está errada. Porque es que Dios siempre ha gobernado. A Dios no se le ha salido de la creación de sus manos.
Él siempre ha gobernado. Lo que pasa es que por amor nos hizo libres para que nosotros pudiésemos decidir. Entonces, alguien vino e hizo misiones y enseñó algo. Y me enseñó. ¿Bien? Por lo tanto, de acuerdo a cómo fui enseñado, yo formé mi cosmovisión y aquí tengo diferentes tipos de cosmovisiones. ¿Bien? De acuerdo a cómo me enseñaron. Alguien me enseñó algo acerca de Dios en cualquier asunto, en un asunto cualquiera, y yo, a partir de eso, o me enseñaron la idea del hombre, del gobierno y la educación a partir de eso, o yo me la formo. ¿Bien? Pero ¿cómo saber si mi idea es correcta? Tengo que compararlo con la escritura. Y para ello, tengo que ver la historia de manera providencial, cómo Dios es parte, ¿sí?, activa de la historia, tratando de dar libertad al ser humano para que el ser humano libremente pueda decidir obedecerlo a él o desobedecerlo y asumir las consecuencias de su decisión. En la historia yo voy a ver, ¿sí?, cómo Dios se ha revelado y cómo el ser humano ha obedecido la revelación de Dios o desobedecido, y vemos sus consecuencias a cada una de esas dos opciones. Por lo tanto, una cosmovisión es una visión de la historia. ¿Ven? Que me han enseñado, por eso pienso así. ¿Ven? Entonces, para estudiar las cosmovisiones, yo puedo clasificarlas, ¿sí?, en tres grandes tipos de cosmovisión. Una cosmovisión teísta, donde existe Dios, y una cosmovisión humanista, materialista, secular, donde no hay Dios, o una cosmovisión animista, donde todo es Dios. ¿Bien? Cualquier cosa es Dios. Entonces veamos algunas de las características de este análisis general de cosmovisión. Entonces, en la ateísta hay un mundo espiritual y un mundo físico. El mundo es espiritual y físico. Hay un mundo espiritual y físico. ¿Bien? Entonces, este mundo espiritual y físico, ¿sí?, tiene leyes dadas por Dios. Pero en el humanismo materialista solo existe un mundo físico. Y en el animismo solo hay un mundo espiritual. Esto es una matrix, realmente los dioses son los que controlan todo, y en el humanismo no hay espíritu, solo lo que vemos físicamente es lo que existe. ¿Bien? En el mundo teísta es Dios y el hombre. Está Dios y el hombre en la visión de cosmovisión teísta. Pero en el humanismo no hay Dios, solo está el hombre. ¿Sí? Y en el animismo todo es Dios. Bien. Cosmovisión teísta, Dios es el creador de todo. La naturaleza es sin creador, es producto de el azar. El humanismo, secularismo. Y en el animismo, la naturaleza es Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos ahora un gobierno ligeramente animista, ¿sí?, santero. ¿Sí? Ese es el gobierno que tenemos, ¿sí?, hacia la santería, el espiritismo, la brujería. Y eso está más cerca a la cosmovisión animista. Cosmovisión teísta, hay bien y la posibilidad de hacer el mal. En el materialismo no hay bien ni mal. No existe. ¿Por qué? Porque como solo es el mundo físico, pues no existe un bien ni un mal. No hay una moral. Y en el animismo ya todo está predestinado. Así yo me esfuerzo por hacer el bien, no va a pasar el bien. Así haga el mal, no voy a dejar de hacer el mal porque ya todo está prehecho por los dioses. ¿Bien? Entonces acá vemos unas características generales de las grandes cosmovisiones. ¿Bien? Ahora, dentro de cada una de estas hay muchas cosmovisiones, inclusive dentro del ateísta. Veamos dentro del ateísta cómo podemos verificar. La cristiandad es el principio bíblico de la cosmovisión teísta. Bien, la cristiandad. Y tenemos dentro de la cosmovisión teísta, que es la que cree que hay un Dios personal, sobrenatural al ser humano,
Entonces, está la cristiandad, que es la verdad, pero tenemos el extremo del Islam, el islamismo, ¿m? Bien, o el judaísmo, bien, sí. Entonces, ambos creen en un Dios personal, ambos tienen cosmovisión teísta, estos dos extremos, pero son mentira. ¿M? Porque ambos creen que hay un Dios personal, sobrenatural, bien, creador de todas las cosas. Y vemos esos extremos. Entonces yo de cada cosmovisión puedo hacer otro nuevo centro de verdad para analizar. En la cristiandad estamos en el mundo espiritual y físico. En el islamismo, el mundo espiritual está sobre el físico y de igual forma en el judaísmo. Bien, en la cristiandad Dios da libertad al hombre. En el islamismo todo ya fue prehecho por Dios, ya Dios, Alá, ya decidió todo. ¿Mm? Por eso decimos en el Islam, ojalá que quiera Alá cambiar su decisión, que ya había hecho desde antes. Bien, eso es lo que significa la palabra ojalá. Y en el judaísmo, Dios va a exigir obras, exige sacrificios, exige obras. Bien, bien. Para ser aprobados tengo que tener obras. La cristiandad se basa en la fe, en la ley del amor, en obedecer la verdad voluntariamente, demostrar que amamos a alguien si le obedecemos. Si me amas, obedeced mis mandamientos. ¿Sí? El islamismo se basa en el odio, la guerra a los infieles. Y en el judaísmo se basa en la ley externa, en las obras para la salvación. ¿Bien? Entonces aquí vamos, aunque todas son teístas, dentro del teísmo, entonces viene la cristiandad. Y así entonces tenemos, ¿sí?, lo que son las cosmovisiones. ¿Bien? Vamos entonces ahora a ver cómo a partir de la cosmovisión podemos llegar a un pensamiento y verificar cuál es la diferencia entre cosmovisión y pensamiento. La cosmovisión es algo individual. El individuo adquiere cosmovisión de acuerdo a cómo haya sido enseñado y de acuerdo a cómo haya razonado la verdad. Por lo tanto, la cosmovisión está en el individuo. ¿Cómo se formó esa cosmovisión del individuo? Alguien les enseñó, hizo misiones, fue y le enseñó a que guarde. Bien, esa persona creyó lo que le enseñaron y formó a partir de eso que le enseñaron una idea de Dios. En ese concepto que le enseñaron, tiene una idea de Dios. Y esa idea de Dios, en ello que le enseñaron, va a producir una idea del hombre, del gobierno y de la educación. Allí ya se formó la cosmovisión de ese asunto, de ese concepto. Esta persona entonces ahora cree ello y lo practica de esa forma. Pero ahora quiere que esto, ¿sí?, al practicarlo más y más veces va a formar un autogobierno. Ahora voluntariamente va a obedecer esta cosmovisión porque la cree y va a llegar a ser un modelo de esa cosmovisión. ¿Bien? Todo esto sucede en el individuo. Pero luego de que él es un modelo, no solo lo creyó en teoría, sino que lo vivió y vivió eso que creía y quiere que ahora otros lo crean. Entonces, ¿qué hace esa persona? Hace misiones, enseña a que guarde. Va y le enseña a otros a que guarde. Y otro va a enseñar su cosmovisión a otros, y a otros, y a otros. Y a medida que estas personas están enseñando a otros, hay algunos que se unen a su causa y siguen enseñando a otros. Y entonces siguen enseñando hasta que se forma una filosofía de la educación. ¿Qué diferencia hay entre la idea de la educación y la filosofía de la educación? Es que la idea es una, está en singular, pero la filosofía es una reunión de ideas con evidencias o con materiales, no evidencias, sino más con materiales para enseñar. Es la reunión de las ideas donde yo ya tengo materiales para enseñar, cosas, currículos, ejemplos para enseñar. Así formo una filosofía de la educación. La filosofía de la educación, una vez se forma la filosofía de la educación, que es qué es lo que hay que enseñar y por qué hay que enseñar esto.
Entonces, esa filosofía de la educación va a sostener, ¿sí?, otras ideas. Y entonces, alguien va a tener que enseñar esta filosofía de educación y va a sostener la filosofía de gobierno del hombre y de Dios. La filosofía de educación en una generación es la filosofía de gobierno en la siguiente. ¿Bien? Nosotros ahorita estamos sufriendo por el socialismo, ¿sí?, pero era lo lógico de acuerdo a como Dios nos enseña que iba a pasar. ¿Por qué? Porque estos jóvenes, inclusive los cristianos, que eligieron el socialismo, en su mayoría, pues fueron educados hace 20 años en el boom de los colegios públicos en Colombia. Entonces, hace 20 años atrás, entonces los colegios públicos eran marginales, había que pagar, había que llegar en bus, había que llevar la comida, inclusive había que pagar algo de pensión mensual, de matrícula y de pensión, y llevar los útiles. Pero ahora, entonces dijeron, no, vamos a cambiar esas casuchas por grandes edificios, meter el dinero que era para las vías a los colegios, y ahora les ponemos rutas, les damos comida, sí, gratis todo, pero ¿qué aprendieron estos jóvenes? Socialismo. ¿Y qué eligieron entonces en la siguiente generación? Socialismo. Bien, la filosofía de educación de una generación es la filosofía de gobierno de la siguiente. Lastimosamente, más del 90% de hijos de cristianos estudian en colegios paganos. Más del 60% de hijos de cristianos estudian en colegios públicos socialistas. ¿Mm? Entonces, wow, ¿cómo vamos a esperar que ellos elijan el gobierno correcto, se formen correctamente como personas y crean en Dios correctamente, si los estamos llevando a que el César les enseñe? Entonces, la filosofía de educación va a sostener las siguientes. Por eso, cuando una nación quiere imponer un modo de gobierno, lo que hace primero es educar en ello. En Venezuela, lo primero que hizo Chávez en su primer acto de gobierno fue las escuelas Simoncito, para enseñar a los niños que el socialismo era correcto. ¿Bien? Y entonces eso va a sostener la filosofía de gobierno, la idea del gobierno. La filosofía de gobierno va a producir la del hombre y la de Dios. Pero cuando yo ya tengo estas filosofías, he transferido una cosmovisión individual, habiendo enseñado a muchos, ahora a que un lugar piense así, una cosmovisión local o regional. Bien, esa es la cosmovisión que podemos transferir. Pero ¿qué sucede cuando ya hay una cosmovisión en un lugar? Empiezan a practicarla y se vuelven un modelo. ¿Bien? Y entonces, al tener ese modelo, lo practican y creen que es verdad, y entonces hacen misiones y enseñan a que guarden. ¿Bien? Y enseñan a otras localidades, a otras regiones, a otras naciones, ¿sí? Y esos otros se vuelven también un modelo, esas naciones se vuelven un modelo, y a la larga, ¿sí?, se sigue enseñando y está disponible estos conceptos en el mundo. No quiere decir que estén en todo el mundo, pero están disponibles para formar un pensamiento. Es como cuando decimos el pensamiento humanista, el pensamiento progresista, el pensamiento socialista. No quiere decir que en todos los lugares se haya hecho una universidad para enseñar qué es ese tipo de pensamiento, pero podemos entenderlo fácilmente porque el mundo lo entiende de la misma forma porque ya fue enseñado a través del mundo. Para producir un pensamiento humanista tuvo que hacerse este diseño de Dios, ¿sí? Pero con la cosmovisión equivocada. Pero si se hace, se va a llegar a tener lo que llamamos el pensamiento. Bien, allí. Bien, un pensamiento. Bien. Permite un momento. Bien, aquí ya dejé esto. Bien. Entonces, ya vimos la idea general de la cosmovisión. Bien. La idea, digamos, general de la cosmovisión. Bien, bien importante entonces tenerlo en cuenta, ¿no? Tener en cuenta esta idea general de la cosmovisión.
nosotros podemos, ¿sí?, y ser cristianos y tener principios paganos en nuestra cosmovisión. Es bien importante alejarnos de esos principios, poder no hacerlos. ¿Para qué? Para que podamos estar más cerca de lo que son los principios bíblicos cristianos. ¿Bien? Entonces, esa es la idea y tenemos que nosotros mirar bien qué podemos hacer allí. Cómo podemos nosotros estar más cerca de lo que dice la palabra en cada una de las cosas. Porque hay cristianos, ¿sí?, que no tienen la cosmovisión correcta, ¿sí? Y entonces, pues vamos a hacer cosas equivocadas, ¿sí? Es bien importante ello, que podamos tener una correcta ejecución. Bien, entonces vamos ahora nuevamente a compartir aquí pantalla y vamos a pasarlo acá. Bien, entonces, ¿cómo pasamos luego ahora? Entonces ya se formó el pensamiento y ahora vamos a mirar cómo ese pensamiento se hizo. Aquí tengo que ampliarlo, que lo ampliamos un poquito. Bien, entonces, ¿cómo se forma el pensamiento cristiano? Ya miramos, ¿sí?, todo el concepto. Pero, ¿qué es pensamiento? Pensamiento es cosmovisión en un individuo, más un método correcto para ponerlo en la realidad, formar la filosofía de educación, ¿sí?, a través del autogobierno de esos individuos, ¿sí? O sea, hay el autogobierno del individuo formando la filosofía de educación, un currículo, más llevar a eso a muchos, y allí, entonces, ya sea localmente, regionalmente, nacionalmente, ¿sí?, se va a producir un modelo y luego entonces vamos a tener un pensamiento. ¿Bien? Eso es lo que es el pensamiento. Ustedes van a encontrar algunas enseñanzas de cosmovisión en las iglesias, pero eso es solo el principio. Yo puedo tener una cosmovisión correcta con un método incorrecto. ¿Bien? Ya vemos lo que sucedió con el senador John Milton Rodríguez, que tenía una idea correcta, pero con un mal método. La idea era, los padres deben ser capacitados para que tengamos mejor familia. Eso es correcto. Sí, eso es un principio bíblico. Es correcto. Pero entonces que las escuelas sí sean las que enseñan a los padres. Esa no es la cosmovisión correcta respecto al método. ¿Sí? No es, ¿sí?, la escuela la que debe enseñar a los padres, sino es la religión que tengan las personas la que enseña lo que los padres creen. Bien, es la religión. Entonces, en el caso de los cristianos, pues es la iglesia la que enseña a los padres. Entonces, ¿qué hizo? Se presentó un proyecto de ley para capacitar a los padres, que a la larga fue la pavimentación de la ideología de género en Colombia. ¿Por qué? Porque ahora, entonces, se aprobó esa ley, hizo negociaciones con otros senadores y representantes, congresistas, para que le aprobaran esa ley, y él también se comprometió a aprobar otra ley para los otros. Pero qué casualidad que esa ley la secunda Angélica Lozano, líder progresista, ¿sí?, y además es la ponente de la ley. O sea, si yo soy un cristiano y me secunda una de mis ideas, Angélica Lozano, yo digo, estoy mal. ¿Sí? Estoy mal, o ella conoció al Señor. ¿Sí? No hay nada que hacer. ¿Bien? Pero, pues, John Milton hizo eso para decir, oh, hice una ley cuando fui senador, satisfacer su propio ego. ¿Y qué hicimos? ¿Qué se hizo? ¿Sí? Bueno, ahí no me incluyo porque no era mi representante, pero ¿qué se hizo? Ahora las escuelas, los colegios van a enseñar a los padres. ¿Bien? ¿Qué van a enseñar? Entonces el Estado va a desarrollar un currículo para que en las escuelas se enseñe a los padres, en todas las escuelas públicas y privadas, se va a enseñar ideología de género. Todo lo que se hizo en contra de Gina Parodi se le pavimentó por la ley de John Milton. Eso quiere decir cosmovisión correcta, pero con método incorrecto. ¿Ven? Para que las cosas pasen y haya libertad, tenemos que hacer toda esta ruta, cosmovisión correcta, con método correcto, con currículo correcto, más hacer la misión, ir a enseñar ese currículo,
ser modelos nosotros los que enseñamos y a los que les enseñamos para que se forme un pensamiento local, regional, nacional y a las naciones. ¿Sí? Puede sonar largo, pero nuestra responsabilidad solo es local. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos hacer. Bien, bien. Entonces voy a dejar hasta aquí esta idea primera y ahora lo que vamos a mirar es cómo nosotros podemos entender esto de cómo Dios quiere que las naciones reciban libertad a través de la cosmovisión. ¿Cómo Dios quiere ello? Que las naciones reciban libertad a través de la cosmovisión. Bien, bien. Entonces, yo creo que acá me toca hacer un cambio. Permítame un momentico y vamos a mirarlo. Y tengo que poner acá cosmovisión para poder presentárselo a ustedes. Bueno. Ahí ya creo. Bien, entonces ahora vamos a mirar cómo esta cosmovisión empieza a funcionar. ¿Cómo nosotros vamos a empezar a adquirir la verdad? ¿Cómo podemos ir y adquirir la verdad? ¿Bien? Porque la verdad es absoluta. La verdad es verdad, así tú no la creas. La verdad sigue siendo verdad. Pero ¿cómo tú identificar qué es verdad para obtener la cosmovisión correcta? Dios nos da una herramienta para ello y ello se llama centro de verdad. Entonces, ¿cómo yo me aseguro que estoy en la verdad para saber si es la cosmovisión correcta respecto a la concepto de cosmovisión, al concepto que quiero ver, al método que cómo lo debo poner en la realidad, ¿sí? A cómo debo formar la filosofía de educación en ese concepto, cómo hacer la misión, cómo ir a poner ese currículo, enseñar a otros con ese currículo, y luego, ¿sí? Entonces, cómo ser nosotros modelos de autogobierno y a los que les enseñé, para que se empiece a formar un pensamiento local y pasemos de la cosmovisión, ¿sí? A un pensamiento local. Bien, bien. Entonces, esta cosmovisión es individual, pero para ello, entonces Dios nos da una herramienta para pensar y vamos a aprender a pensar correctamente. ¿Sí? Y esta herramienta se llama centro de verdad. Bien, entonces, vamos a mirar. Aquí tenemos un edificio. Este edificio está construido, pero si ustedes miran, ¿sí? Ese edificio no tiene columnas al exterior. Mire, verá que no. Está construido por partes. Pero ese edificio tiene que tener columnas o si no se cae. Las columnas van en su parte interior. ¿Sí? El centro de verdad. ¿Sí? Están en el interior, en su centro está lo que sostiene a este edificio. ¿Bien? Para aquellos que están en Bogotá, no sé si conocen el edificio UGI. El edificio UGI que queda en la carrera 13 con calle 39. Este edificio también está construido de esta forma. Todas las columnas están en la mitad. Bien, y los pisos son flotantes a partir de un centro de verdad. Eso es la idea que Dios quiere que aprendamos, ¿sí? Para pensar. Entonces vamos a mirar cómo identificar la verdad. Bien, entonces ya terminamos el tema de cosmovisión en teoría, la teoría de la cosmovisión, pero ahora vamos a ver cómo lograr la cosmovisión correcta. Entonces, ¿cómo identificar la verdad? El mundo pagano va a pensar en bien y mal. Así piensa el mundo pagano. ¿Por qué? Porque Dios no quería que comiéramos del árbol de conocimiento del bien y del mal, pero comimos. Entonces adquirimos una forma pagana de pensar, que es pensar en bien y mal. Dios no quería eso. Pero nos dijo, de todo árbol pueden comer,
tenemos la libertad de hacerlo, nos creó a su imagen y semejanza, pero si comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriríamos. Pero ahí al lado del árbol nos dice, aquí está el árbol de la vida, ¿sí? ¿Qué era lo que Dios quería? Que comiéramos del árbol de la vida, el más bello de todos los árboles, ¿sí? Pero comimos del árbol que no era. Y empezamos a pensar en bien y mal. Y la mayoría de las personas piensan en bien y mal. La mayoría de los cristianos piensan en bien y mal. Bien, son cristianos, son salvos, pero piensan de una manera pagana. ¿Mm? Entonces, ¿por qué no pensar en bien y mal? Veamos. Hay gente que dice, hay bien y hay mal. Tiene que haber bien y tiene que haber mal. Y eso es lo que existe. Hay bien y hay mal. ¿Sí? Así es la vida. Otros dicen, hay bien y hay mal, pero el bien y el mal están en un conflicto. El bien y el mal están peleando. Y es la típica tira cómica donde está en un oído, en el hombro, un ángel y en el otro un demonio, ¿m? Queriendo aconsejarme para que yo decida. Porque ellos dos están en competencia. Hay gente que cree que Dios y el diablo están en competencia, están peleando. No, 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 no. Nadie puede pelear con Dios. Si alguien pudiese pelear con Dios, Dios no sería Dios. ¿Sí? Y la Biblia nos lo dice en Job capítulo 1. Satanás se presenta 3 veces al año, ¿sí? A dar cuenta de la humanidad ante Dios. Tiene que dar informe de nosotros, ¿sí? Ante Dios. Porque Dios le permite a él tentarnos, ¿cierto? Pero nosotros no debemos entender que Dios y que Dios, que es el bien, tiene guerra con el mal. No, no hay ninguna guerra. Por eso en la palabra de Dios dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes en las regiones celestes espirituales. Nuestra, o sea, ¿de quién? De nosotros, quienes estamos en guerra con el enemigo que es Satanás, somos nosotros. Él se le permite tentarnos, pero no ha venido sobre nosotros ninguna tentación que no podamos resolver, porque hay donde abunda, ¿sí? El pecado, sobreabunda la gracia, dice la palabra, y dice que no ha venido, no tendremos tentación más grande que la que podamos nosotros salir de ella sin pecar. ¿Bien? O sea, el problema es que decidimos por nuestras propias concupiscencias y no por el orden de Dios. Pero quien está en guerra es nosotros contra Dios. ¿Sí? Nuestra lucha es contra carne, no es contra carne ni sangre. ¿Sí? Es contra huestes espirituales en las regiones celestes. ¿Sí? Es contra, ¿sí?, Satanás y sus secuaces. Esa es la lucha de nosotros, no la de Dios. ¿Bien? Bien, entonces, a veces yo quiero luchar y quiero pelear con mi esposa por alguna situación y yo que ya veo, ay, ella es de carne y es de sangre. No puedo pelear. No, es que es de carne y sangre. Y mi lucha no es contra carne y sangre. Mi lucha es contra la tentación que hemos cedido. ¿Sí? Entonces, también pensar que el bien y el mal están en un conflicto es una idea pagana. Bien. Y veamos la tercera. La tercera es, nuestra tercera idea es que hay bien y hay mal. ¿Sí? Existe el bien y existe el mal, pero que el bien y el mal se necesitan porque hay un perfecto equilibrio entre el bien y el mal. ¿Bien? Y ese bien y mal, ¿sí?, están allí y necesito que haya un mal para que pase un bien. No hay mal que por bien no venga, ¿sí? Y entonces, si no hay mal por quien no venga, pues se necesita el mal y se necesita el bien. Hay un perfecto equilibrio, el efecto mariposa. Entonces, si hay un efecto mariposa, es que se cayó una hoja de un árbol en Australia y eso entonces hace que nazca una mariposa en Colombia. Desde el efecto mariposa. ¿Sí? Todo está equilibrado, no hay un Dios, sino que la naturaleza tiene un equilibrio
Perfecto. Entonces, estas son ideas paganas acerca de la realidad. Ideas que no debemos, ¿sí? Tener. ¿Y cómo entonces tenemos que pensar? Entonces vamos a mirar el concepto de la plomada divina o la herramienta que Dios deja en la palabra para pensar, aprender a pensar. ¿Bien? Entonces veámosla. Esto está en Zacarías 4 y en Amós 7. Zacarías y Amós, entonces, Dios le revela la misma herramienta. ¿Bien? ¿En qué se la revela? Ellos van a empezar de nuevo a ser nación. Van a empezar de nuevo a ser nación. Ellos ya llegaron del exilio en Babilonia, en Babel, y reconstruyeron los muros con Nehemías, reconstruyeron el templo con Esdras, y van a empezar a ser nación, ¿sí? Y no saben qué hacer después. Entonces, como no saben, le preguntan a los profetas le preguntan a Dios, Dios le revela a los profetas lo que hay que hacer. Eso es Zacarías capítulo 4. Aunque también está en Amós, pero lo voy a explicar con Zacarías, que es más fácil. Entonces, en Zacarías 4, Zacarías le pregunta a Dios, ¿cómo hacemos para empezar de nuevo a ser una nación? Y Dios le dice, le muestra una visión. La visión es que está Zorobabel, que eres el gobernante, tomando el candelero, que es la menorá, el cual estaba debajo de un lugar, y poniéndolo sobre una mesa y prendiendo las 7 velas. Eso es lo que le muestra Dios a Zacarías en Zacarías 4. Y en el 10 le explica esa visión. Dice, porque quien ha menospreciado el día de los pequeños comienzos, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Dios que recorren toda la tierra. Está diciendo, no se preocupen, van a empezar en un pequeño comienzo, ¿sí? No menosprecien cómo van a empezar, ¿sí? Porque se alegrarán cuando vean la plomada, lo recto en la mano de Zorobabel. Estas 7 luces de ese candelero son los ojos de Dios que recorren toda la tierra para evaluar las naciones. Estas 7 luces son las partes de la nación, ¿sí? Cómo tenemos que tener lo recto, la plomada es algo recto, ¿sí? Y una plomada es un instrumento como el que vemos allí en la presentación para construir, ¿bien? Básicamente, ¿qué es? Un peso al final, un plomo, con una pita que se tiembla por el peso que tiene en la parte de abajo gracias a la gravedad. Se usa para construir una columna, para saber si la columna quedó recta. Cuando pones la plomada, ¿sí? En el fiel, ¿sí? De la columna, de los dos lados de la columna, o sea, en las esquinas de la columna, si la plomada está paralela, sin moverse, tú tocando esa esquina, poniendo allí la cuerda, si la plomada no se mueve, la columna está recta. Pero si la plomada se mueve, quiere decir que la columna quedó torcida. ¿Bien? Entonces, tenemos que mejorarla, otra vez echarle más concreto para que quede recta. Bien, eso es la plomada. Entonces, la plomada está establecida, está recta. Pero si yo no hago lo correcto, entonces la plomada se empieza a mover. Aquí vamos a mirarlo. ¿Sí? Se empieza a mover hacia un lado y hacia otro, así. Y haciendo un movimiento que vimos en física, que se llama el movimiento pendular uniforme. Es decir, se va de un extremo al otro. ¿Bien? Entonces, cada vez que yo me salgo de la verdad, ¿sí? Ellos quieren que empiecen en la verdad a través de pequeños comienzos, ¿sí? En cada una de las 7 áreas de la nación. Entonces la plomada va a estar recta. Pero si yo me salgo, la plomada se va a ir a un extremo y luego al otro. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos cómo Dios nos enseña esto en la Biblia. Entonces veamos acá está de nuevo en Amós, está la idea de la plomada divina. Amós le muestra la visión diciendo, ¿qué ves? Y Amós le dice una plomada. Entonces el Señor responde, probaré a mi pueblo, ¿sí? Con esta plomada.
y ya no pasaré por alto sus pecados. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿cuál es el principio de la plomada divina? El mundo pagano piensa en bien y mal, pero el principio bíblico para saber la verdad es que hay una verdad y hay dos mentiras. ¿Sí? Dos mentiras. ¿Sí? Esas dos mentiras, ¿sí?, son parte, ¿sí?, del mal. Entonces, hay un bien y ahí es dos males, ¿sí? Hay un bien solamente, que es lo que quiere que hagamos Dios, pero si yo no hago el bien, entonces produzco el mal. Realmente el mal es la ausencia del bien, ¿sí? Produzco el mal y lo produzco en dos formas. A uno de los dos extremos me puedo ir. Bien, por eso todos los extremos son malos. ¿Por qué? Porque es salirse del centro de verdad. Ejemplo, ¿sí? Yo estoy pensando paganamente, pienso en bien y en mal. Entonces vengo a Cuba, voy a Cuba. Y estoy en Cuba y digo, uy, no, el comunismo es malo, malo el comunismo, ¿sí? Entonces, el capitalismo es bueno. Te digo, el comunismo es malo, el capitalismo es bueno. Y creo eso. Y Satanás aplaude. ¿Por qué? Porque Satanás te va a mostrar, ¿sí?, que el comunismo, o sea, tú razonas, que Satanás va a hacerte creer que el comunismo es bueno, pero tú razonas y dices, no, el comunismo es malo. Entonces, te presenta el capitalismo y tú crees que entonces el capitalismo es bueno. Y Satanás está tranquilo. ¿Por qué? Porque el capitalismo es el otro extremo. ¿Bien? Entonces, así a lo malo le llamamos bueno, cuando no razonamos correctamente como centros de verdad. Siempre hay un centro de verdad para cada cosa. El capitalismo es el otro extremo del comunismo. Bien, entonces, ¿qué nos da el centro de verdad? Unidad y variedad al mismo tiempo. Una mentira puede ser la ausencia total, la nada, y el otro puede ser el todo. ¿Sí? Por ejemplo, unidad y variedad, cristiandad, sería el centro de verdad. Un extremo, ateísmo, y el otro extremo, legalismo. Bien, ahí podemos ver ello. También nos puede dar, ¿sí?, único, una cosa, y diversidad. Eso también nos puede decir allí, ¿sí? Solo una forma que se puede hacer o diferentes formas, ¿sí?, que se puede hacer. Y no la unidad y la variedad. Vamos a explicar esto un poquito más fácilmente. Entonces, veamos cómo nos lo explica la Biblia. ¿Qué dice? Hay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Ahí nos está diciendo, no llames a lo malo bueno ni a lo malo malo. No te dejes vencer por el mal. ¿Cómo vences el mal? Con el bien, ¿sí? No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien, con la plomada, con lo correcto, con la cosmovisión correcta. ¿Bien? Veamos acá. Entonces, tiene acá, está hablando, ¿sí?, sobre las instrucciones para el rey. Y dice, cuando el rey se siente en su trono, escribirá para sí en un libro una copia del libro de Deuteronomio, ¿sí? Y lo tendrá consigo y lo leerá todos los días para que aprenda a temer a Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos de medio de Israel. Dios nos dice, manténgase en la ploma divina, en el camino, en el centro, no se vaya ni para izquierda ni para derecha. Bien, aquí lo tenemos también en Reyes, se hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. De nuevo también en Crónicas. Bien. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. O sea, ¿dónde está el mal? A la derecha y a la izquierda. Bien. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, no echéis a la mano derecha ni torzáis a la mano izquierda. ¿Bien? Entonces Dios nos enseña, ¿sí?, el principio de centro de verdad.
Y acá lo vemos. Vamos a ver por algunos ejemplos de el centro de verdad para familiarizarnos con esta herramienta. Bien. Entonces veamos acá en el individuo. El principio en el individuo, dado por Dios para el individuo, es la individualidad. Cada uno de los individuos somos iguales ante Dios. Todos somos iguales. No hay nadie más o menos importante para Dios que cada individuo. Pero entre nosotros, somos iguales entre nosotros ante Dios. No hay nadie más o menos, pero cada uno sí tiene una individualidad. Nos dio una individualidad dentro de esa igualdad ante Dios. Todos nos dio imagen y semejanza. El individuo fue diseñado para que se autogobierne. ¿Sí? Somos iguales entre nosotros por dignidad, pero ¿cuál es la dignidad? Que fuimos creados a imagen y semejanza, pero diferentes, ¿sí? Por lo que Dios nos ha dotado y nos ha hecho. Dios tomó tiempo en hacerte. Nunca nadie en la historia ha sido como tú. Ni siquiera dos gemelos idénticos son iguales, ¿sí? No piensan igual, ¿sí? No sienten igual. Y tú eres único, producto manufacturado único, solo hay uno de ti. Esa es la individualidad. Dios entonces hace al hombre ¿para qué? Para que pueda autogobernarse bajo las leyes de Dios y pueda obedecer a Dios, pueda conocer a Dios y obedecerle. Bien, en libertad. Y a través de sus decisiones, él asume las consecuencias de lo que decida. Eso es libertad. Pero podemos apartarnos de este principio y nos vamos a un lado, ¿sí? Donde el Satanás nos da una falsificación de la verdad. ¿Sí? Nos dice, esto es, nos toma un poquito de verdad y no lo falsifica para engañarnos. ¿Bien? Y es el individualismo. El individualismo es, yo soy más importante que tú, porque es que soy blanco, porque es que soy negro, porque es que soy hombre, porque es que soy mujer, ¿sí? Porque soy rico, porque soy el hijo de, es que usted no sabe quién soy yo. ¿Bien? Eso es individualismo. Yo soy más importante que tú, por lo tanto, yo te gobierno a ti, yo te controlo a ti, tú me obedeces. Entonces, yo soy superior y tú eres inferior. Eso genera egoísmo y todo para mí. Pero alguien va a decir, oye, ¿y usted con qué derecho me va a controlar a mí? No, usted no me puede controlar. Entonces, mejor que nos controle la sociedad. ¿Mm? Y eso es el socialismo, el colectivismo. ¿Sí? Ver a la gente, ¿sí? Como colectivos, ¿sí? Para controlarlos. La sociedad te controla a través del Estado. ¿Mm? Bien. La sociedad te controla cuando el gobierno civil hace lo que debe hacer el individuo. Esa es la forma de controlar al individuo. Haciendo lo que el individuo debe hacer, lo hace el Estado, lo hace el gobierno civil. El individuo obedece a la sociedad y genera estatismo, asistencialismo y dependencia. Ejemplo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La religión purísima da la atención a los huérfanos. Pero ¿sabe qué? No atienden a los huérfanos. Se los voy a prohibir. Solo el Instituto de Bienestar Familiar puede atender a los huérfanos. ¿Bien? Y nosotros estamos tranquilos. Eso es socialismo. Aunque existe el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quiere decir que hay socialismo. Eso lo está haciendo el gobierno, siendo que no fue diseñado para hacerlo, sino que fue, ¿sí? Las familias, ¿sí? Y la familia, los familiares y la iglesia. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos centro de verdad del individuo. ¿Bien? Entonces yo podría decir, ay, no, sí sería mejor que la sociedad haga todo, que la sociedad me dé comida, ¿sí? Pero eso no es lo que dice la palabra, el que no trabaje, que no coma. Bien, eso es socialismo. Veamos la siguiente. Este sí es muy fácil. Familia. Bien, el principio es complemento. Iguales, igualdad y equidad en la familia. Son iguales, pero cada cual se le da lo que merece de acuerdo a sus decisiones. Hay un diseño de Dios para la familia y es el complemento. Bien. Yo puedo salirme de ese complemento y creer que el hombre es superior a la mujer y tener el machismo. ¿Mm? O creer que la mujer es superior al hombre y tener el feminismo. Bien, bien, en este momento estamos en las ideas feministas, ¿sí? En eso estamos. Bien,
Bien, veamos otro. La iglesia. Entonces, la cristiandad es lo que Dios diseñó para la iglesia, la comunión con Dios, la vida, ¿sí? Que ya no vivo yo, si más Cristo vive en mí, eso es el cristiano. ¿Sí? El señorío de Cristo, Cristo es el Señor, por lo tanto yo ya no decido en mi voluntad, sino, ¿sí? Solo decido lo que Cristo dice en cada decisión de mi vida. Y eso va a hacer manifestar el amor y con los hermanos que nos congregamos como una iglesia local. Bien, bien, localmente. Pero yo me puedo salir de eso y decir Dios no existe. Y me voy al ateísmo. Bien, Dios no existe. Y eso, entonces, ¿quién es Dios? Yo. ¿Sí? Y tengo un ensimismamiento. O me voy al otro extremo, que es la falsificación, ¿sí? Y entonces tengo cristianismo u otras creencias, ¿sí? Donde digo que tenemos una relación con Dios. No, no tenemos relación con Dios. Nunca la Biblia habla de que tenemos relación con Dios. Habla es que tenemos habla que tenemos comunión. Dios mismo dice, yo vine a hacer comunión con ustedes, pero no podemos tener una relación con Dios porque relación es complemento entre iguales. Y no somos iguales a Dios. Nunca seremos iguales a Dios. Bien, bien. Entonces, religiosidad, ¿sí? Legalismo, dependencia, ¿sí? De las estructuras, o las iglesias se vuelven corporaciones. Bien, bien, entonces, ¿sí? Esto es el centro de verdad de la iglesia. Veamos educación y ciencia. La educación debe ser, y la ciencia debe ser centrada en Dios. Dios revela el conocimiento, lo razonamos, aprendemos cómo Él nos cuida a través de ese conocimiento y lo enseñamos a otros. Pero yo puedo hacer la educación en la ciencia, sí, saliéndome de Dios y centrándola en Él. Conocimiento, información, memorice, sí, aprenda, pase el examen, pero ¿para qué estudiar álgebra? Porque nunca te hicieron razonar el álgebra. Bien, o centrado en el estudiante, el niño, que quiere el niño, puro emocionalismo e individualismo. Bien, obviamente esto es mucho más profundo, pero estamos dando solo unas pequeñas, ¿sí? Informaciones para entender la herramienta, más que la cosmovisión, porque eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Una es la herramienta para identificar la verdad. Economía. La libertad económica del individuo es el principio bíblico. Libre economía, libre acceso a la economía por parte del individuo. ¿Sí? Nadie controla la economía, hay productividad, hay oferta y demanda, la propiedad es de Dios y yo la administro privadamente, hay emprendimiento y apalancamiento. Yo me puedo salir de esto y me voy a un extremo, el capitalismo. ¿Sí? Control de la economía, ¿sí? Por parte de unos privados, sin que nadie se dé cuenta, avaricia, monopolios, oligopolios, la propiedad es mía, ¿sí? Explotación a los demás. O me voy a el otro extremo, que es el socialismo para comunismo. Bien, no es solo el comunismo, porque el comunismo es una idea utópica que nunca va a pasar, ¿sí? Pero para que creamos que podemos llegar allá, tenemos que hacer socialismo, ¿sí? Porque el comunismo es que todas las cosas estén en común, que suena muy bonito, ¿sí? Que todas las cosas no sean de nadie, sino de todos, pero para que la gente no tenga propiedad privada, tenemos que usar el Estado para despojar a la gente de su propiedad, pero el problema es que los gobernantes no se despojan de su propiedad, sino que toman la propiedad del otro y la sacan del país, se la roban. ¿Por qué? Porque es que Dios llamó al ser humano a que tenga propiedad, ¿sí? En mayordomía, la propiedad de Dios. O sea, privadamente, ¿sí? Administramos la propiedad de Dios. Ese es el diseño para el ser humano. Bien, entonces controlamos la economía con el Estado por leyes. La sociedad controla todo. Yo no tengo nada, la propiedad es de los gobernantes y el Estado. Hay pobreza, abandono y conformismo. Bien. Medios de comunicación. Entonces, los principios bíblicos es la verdad. ¿Sí? Ahí contamos la realidad y concluimos la verdad. Eso nos da esperanza y hay un equilibrio informativo. Un extremo, desinformación, abstracción, favorecimiento, control. Los noticieros ahora que no hablan acerca de las masacres o no hablan de determinadas cosas, sino desinforman, favorecen a unos, controlan la información, lo que hemos visto o vimos para esta campaña política. Bien,
Y el otro extremo, sobreinformación, amarillismo, miedo. Hacemos esto por rating, por dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el periódico que hubo. El periódico que hubo allá en Colombia es sobre información. No está diciendo mentiras, pero no necesitamos ver esas fotos así, como las ponen. Eso es puro amarillismo. ¿Bien? Bien, o las redes sociales también. Bien, bien. Veamos entonces las celebraciones, artes, deportes y recreación. Es glorificar a Dios, ¿sí? Es la estética, la verdad y la justicia. Un extremo es desinhibirme porque como soy artista puedo hacer lo que quiera, expresión del autor, inmoralidad, deseo, subjetividad, mientras que por ejemplo, expresar a Dios. O si no, usar la celebración para controlar, ¿sí? Controlar a los demás acerca de un contexto de expresión, una rebeldía, un mensaje. Bien. Bien. Y por último, el gobierno civil, el diseño de Dios para el gobierno civil de la República. Tenemos algunos de los principios de representación, los tres poderes del gobierno y la forma dual del gobierno. Son más, pero acá tenemos algunos. Cuando me salgo de la República me voy a la tiranía, ¿sí? Que va a llegar a una nueva representación, autoritarismo, presión, esclavitud, dictadura. Ya en Colombia, ¿sí? El legislativo ya está coaccionado por el ejecutivo y también el judicial, o sea que estamos construyendo una tiranía. Bien, y el otro extremo es la anarquía, ¿sí? Nadie gobierna, ¿sí? Individualismo puro, caos, libertinaje, ¿sí? Bien, esto es la herramienta de centro de verdad. Aquí ustedes pueden ver algunos otros centros de verdad que hay, ¿bien? Y que podemos tener, ¿bien? Pero más allá de esto es empezar a entender la herramienta porque así debemos pensar. Si hay un mal en tu nación, ¿tú qué tienes que hacer? Identificar el bien que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y el otro mal. Si yo veo que hay un mal, tengo que identificar el bien y el otro mal para no dejarme engañar del enemigo. Si yo veo que hay un bien, que sé que hay un bien en mi nación, o sea que hay un bien en el principio bíblico, tengo que identificar los dos posibles males para que no sea engañado por Satanás y lo desenmascare a él. Dios le concedió a Satanás y sus secuaces que nos ataquen por dos frentes, por un lado y por el otro, por la izquierda y por la derecha, por la retaguardia y el frente, ¿sí? Él tiene dos ejércitos atacándonos, ¿sí? Nosotros nos defendemos con uno. Pero la forma de la guerra es al 100 por 1. ¿Por qué es al 100 por 1? Porque solo se necesita un poquito de luz para quitar las tinieblas, pero se necesita muchas tinieblas para quitar luz. Cuando nosotros hacemos un acto correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, Satanás tiene que tentar a muchos para que producir 100 actos incorrectos, ¿sí? Como hay gente que aún no obedece, entonces tiene que tentar a más de 100, ¿sí? Para poder contrarrestar ese acto bueno que hicimos. Aunque él tenga dos ejércitos, nuestra forma de trabajo es, el desempeño es bien diferente. Bien, bien, entonces esa es la idea de esta herramienta. Vamos a pasar al tipo de preguntas para hacer preguntas de los 15 minutos de preguntas que nos quedan y continuamos la próxima sesión ya viendo entonces la cosmovisión de cada una de estas partes de la nación, pero ustedes ya llegan con la herramienta. Ustedes ya piensan en centros de verdad. La tarea que van a tener para esta semana es identificar un centro de verdad. De algo, hay centro de verdad para todo, ¿sí? Alguna cosa, puede ser algo que pasa en su casa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? El arroz tiene un centro de verdad, ¿sí? Cocinar arroz, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ni crudo ni quemado, ¿sí? ¿No? En su punto, ¿sí? Ni masacotudo mucho, pero tampoco, ¿sí? No masacotudito. Entonces, sí, hay un centro de verdad para todo, ¿sí? Entonces usted puede identificar un centro de verdad para cada cosa, ¿sí? Puede identificar el centro de verdad. Y la idea es que usted traiga para la próxima clase un centro de verdad. Bien, esa va a ser su tarea. Pero un centro de verdad de su vida, de algo cotidiano, ¿no? Bien, esa es la idea. Entonces, preguntas. Recordemos que podemos hacer nuestras preguntas por el chat, ¿sí? Usted va anotando ahí las preguntas
También entonces voy a mirar en el chat si hay preguntas, permítanme, ya miramos. No, no hay preguntas. Entonces también usted puede, acá en reacciones, en la parte de abajo hay un icono que se llama reacciones. Usted puede levantar la mano, así como la acabo de levantar, y yo le doy la palabra. Bien. Entonces, veo que aquí ya tenemos alguna pregunta con Sara. Entonces empecemos con Sara. Cuéntanos, Sara, ¿qué preguntas tiene? Recordemos que no hay pregunta tonta, sino tonto es no preguntar. Dale, Sara. Gracias por el ánimo, Oscar. Oscar, cuando hablabas de la plomada, de toda la teoría de la plomada que revela la Biblia, Zacarías y Amós y otros pasajes, en Sí. ese caso para nosotros la plomada sería la palabra de Dios. Claro. Las tres revelaciones, es una muy buena pregunta. La verdad se revela en tres revelaciones. ¿Sí? Ujú. La verdad se revela en la creación, dice Romanos 1, 19, 20. Los atributos de Dios, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles a través de todo lo creado, ¿cierto? Bien. Entonces, esa es la verdad. Entonces, una fuente de la verdad es la creación, como dice la palabra. Pero esa fuente de la verdad de la creación es la revelación general para toda la humanidad. Cada persona puede saber la verdad, puede saber de Dios a través de la creación. ¿Eh? Pero hay una verdad particular, que es la palabra viva que es Cristo, ¿sí? En su ministerio aquí en la tierra, y la palabra escrita, que es la Biblia, lo que nos dejó. Entonces, lo que habla acerca de él. Entonces, la Biblia es una revelación de la verdad particular para aquellos que creemos en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, tenemos la Biblia. Y además, ¿sí? Que revela al Hijo. ¿Sí? La creación revela al Padre, la Biblia revela al Hijo. Y además tenemos una tercera revelación, pero esta segunda revelación es particular porque solo es para los que creen en Cristo. ¿Sí? Los paganos no tienen esa revelación. Pero hay una tercera que es la comunión. ¿Sí? Yo tengo comunión con Dios y Dios me dice cosas y eso revela al Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo revelándole lo que yo le pregunto, ¿sí? Lo que Él me dice, si Dios me dijo. Obviamente lo que te diga el Espíritu Santo tiene que ser, lo que tú digas que te dice el Espíritu Santo, pues tiene que concordar con las dos anteriores revelaciones. No puede decir, Él me dijo que me casara con la esposa de Él. No, eso no lo dijo el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero esa es una revelación individual. Bien, entonces tenemos la revelación general, particular e individual. Entonces, los cristianos tenemos tres revelaciones. Aquellos que creemos en Cristo tenemos tres revelaciones. Bien, tres. Los paganos solo tienen una, que es la creación. Por lo tanto, ¿quién tiene que liderar las naciones? Los Los, cristianos, porque tenemos más fuentes de la verdad. Por lo tanto, ¿de quién es la última culpa, la culpa última en una nación de lo que sucede? De los cristianos. ¿No? Dios a los paganos no les va a decir, oiga, ¿usted cómo hizo así su nación? No, los paganos cabra para afuera, ¿sí? Y ya, no les va a pedir cuentas. A los cristianos vamos a entrar a un tribunal y nos van a decir, bueno, ¿qué hubo pues? ¿Qué hizo usted? ¿Por qué su nación está así? Cuando usted vivía en ese lugar, ¿qué hizo, ¿sí? En su localidad? ¿Bien? Entonces, esa es la verdad y esa sería la plomada. Las fuentes de la verdad serían allí. En la plomada serían ellas, ¿no? Bien. Oscar, y a raíz de esa pregunta me quedó aquí algo sonando. Cuando hablaste de la iglesia, ¿cómo se llama? Espérate, en el centro de verdad, ¿cierto? Dijiste que en la parte de la mentira de falsificación estaba la relación con Dios, que lo que Sí. nosotros realmente debemos de tener es comunión, pero Pues no sí, eso es lo todo que dice habla la de palabra. relación y relación y relación. Siempre nos han enseñado eso, pero Sí. eso no es una idea correcta. Sí, eso es un engaño del enemigo que hemos cedido a ello. Porque si mi fuente es la verdad, ¿sí? Ujú, Entonces yo tengo que ir a la palabra a ver qué me habla acerca de eso. Y cuando ujú. vas a la palabra no encuentras ni un solo versículo que diga eso. Lo que encuentras es que hay relación. Les voy a mandar por el chat las citas bíblicas. Lo que encuentras es que no hay relación, sino que hay es comunión. Por el chat le voy a, eh, a
a mostrar aquí las evidencias de ello, las citas bíblicas. Espera, las voy a buscar acá. Acá están, aquí están. Bueno, son varias, sí, pero... Hola. Es importante porque uno está acostumbrado a la relación con Dios. Es como la clase pasada que tú decías que el Señor predicó durante 6 días y descansó. ¿Sí? Eso es como algo que uno ya tiene ahí que 2 más 2 es sí. 4, ¿ves? Entonces cuando, lo mismo que Sara, cuando tú dices, no, es que no es relación, sino es comunión, como que, pues sí, tiene sentido, pero no es a lo que uno está acostumbrado a escuchar. Sí, entonces aquí les voy a nombrar las citas, pero pues se las voy a dar mejor ahí en el chat y tú se las envías a yo te la mando a ti al chat, bueno, la publico ahí en el chat. Entonces está en Salmos 25:14, en Proverbios 3:32, Primera a los Corintios 1:9 y 10:16, Segunda a los Corintios 13:14, Filipenses 1:5, 2:1 y Primera de Juan 1:3, 6 y 7. Bien, pero pues yo les mando allí hecho. Entonces, por eso nos ha enseñado muchas cosas. No digo que nos ha enseñado con mala intención, ¿sí? Pero muchas veces lo que se ha hecho es repetir lo que nos enseñaron, pero no ir a la evidencia. No ¿Sí? razonarlo, no No razonarlo. razonar la evidencia, sino ver a la evidencia, ver si eso es verdad o no. Bien, entonces sí, esa es la cuestión de la relación. Vamos a ir entonces ahora. Carol levantó la mano, dale, Carol. Hola, muy buenas noches. Bueno, tengo una pregunta y es con base a lo que dijiste de que, bueno, ¿qué hiciste en tu localidad? Ya que pues Dios te va a pedir cuentas. Digamos que en ese caso yo, por ejemplo, pues digamos que Dios me ha llamado a temas de gobierno y pues hacer proyectos en la localidad. Todos esos procesos son tediosos, son fuertes y muchas personas pues no tienen como eso de dedicarse a eso, ¿sí? Entonces, como aquellos hermanos que de la iglesia que no se dedican a esto, ¿cómo pueden, digamos, traer el gobierno de Dios a la tierra? Dos formas. Entonces, la primera, Dios va a llamar a algunos, ¿sí?, a servir ministerialmente en cada parte de la nación. Entonces, a ti te está llamando el gobierno. Pero puede ser que a mí no me llame, ¿sí? Pero yo tengo unas obligaciones en cuanto al gobierno civil y debo conocer la cosmovisión bíblica del gobierno civil, ¿sí?, y practicarla. Porque primero la cosmovisión es individual, yo me autogobierno bajo la cosmovisión. Por lo tanto, yo entiendo en la Biblia que la forma de gobierno de Dios, del gobierno civil, es la república, por lo tanto yo tengo que elegir mis representantes, ¿sí? Por lo tanto yo tengo que saber qué están haciendo mis representantes, ¿sí? Y tengo que elegirlo. El primer lugar donde elijo representantes es la Junta de Acción Comunal. ¿Sí? Tengo que votar ahí. ¿Sí? Luego tengo que elegir mi representante en la localidad, luego en la región, que sería, en este caso, pues Bogotá o donde estés, el departamento donde estés, y luego la nación, ¿cierto? Entonces tengo todos los niveles para elegir mis representantes y saber qué ellos hacen, ¿no? Entonces yo como individuo tengo que cumplir unas labores. Ahora, los que son llamados, ¿sí?, además de cumplir esas labores, van a hacer vida ministerial enseñando a otros y viviendo en esos lugares, ¿sí?, acciones de gobierno civil para llevar los principios de Dios a ellos. ¿Bien? Esa es la forma en que se hace. Y se hace localmente. Primero en lo local y se va subiendo por cada uno de los otros niveles. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Veamos más, a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Oscar, una cosa que también me quedó sonando lo que dijiste, que cuando que nosotros estamos expuestos como a dos ataques del enemigo, a dos ejércitos, ¿cierto? Nosotros Sí. nos enfrentamos con uno, pero él nos ataca con dos. Pero que cuando nosotros reaccionamos, nuestra reacción es como logarítmicamente exponencial a algo bueno y lo de ellos no es tan fuerte, es lo que te entendí. La Biblia habla de que trabajamos al 100 por 1. Eso Ok. habla la palabra. ¿Sí? Ujú. Entonces, nosotros tenemos que hacer una cosa bien y para ellos quitar esa cosa bien que hagamos, tienen que dar 100 mal. ¿Sí? Ujú. O sea, tienen que dar 100 males. Nosotros un bien y ellos 100 males. ¿Sí? Ok. Así trabajamos al 100 por 1. Es el trabajo que, cuando obedecemos la verdad,
trabajamos al 100 por uno. Eso es lo que la palabra nos afirma. Entonces, no quiere decir que solo nos conformemos con hacer una cosa. Tenemos que tratar de que obedecer a Dios en todo, pero aunque Él nos ataca por dos extremos, nosotros podemos pues conocerlo correctamente en lo que Él nos manda a hacer, ¿no? Esa es la idea. O sea que Y cuando una persona, una nación o bueno, lo que sea, una institución es atacada, pero esa institución o esa persona ha dicho la verdad, ha hecho la verdad, de acuerdo a lo que dice la palabra, solamente con un acto de esa persona apagaría como el ataque digamos, esa emboscada o de esas consecuencias que... bien, ahí el ataque tendría que ser humano y no de Satanás, porque Satanás no nos hace nada. Él solo nos tienta. No está autorizado nada más. Yo cedo a la tentación. Entonces, si hubo personas que se dieron a la tentación de Satanás, ¿sí? Y me afectó su pecado, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Yo qué tengo que hacer? Hacer Mateo 18. Mira, tú me pecaste contra mí y yo te perdono, ¿sí? Bien, y que la persona pues diga, oye, sí, qué pena, pida perdón, restituye y restablezca. Pero si no quieren, ¿sí? Entonces pues eso va a ser un pecado para ellos que les va a contar el día del tribunal de Cristo. Y muchas veces si están en posiciones de mayor autoridad sobre nosotros y no se arrepienten, pues tenemos que hacer esfuerzo para que lo hagan, pero si no lo hacen, pues entonces pues no podemos estar allí. ¿Sí? Pues si usted le dice a su jefe cómo es la verdad, o sea, algo que es verdad y su jefe no quiere, tú le insistes. Pero si tu jefe dice que no, tú tienes que renunciar. ¿Sí? Bien, eso es. Entonces ahí es cuando hay que salir de esos lugares. Eso se aplica Toda la vida. Mateo 18 es para todo, para todo. Presente el creyente, ¿no? Bien, bien. Sandra levantó la mano. Dale, Sandra. Quiero repetir lo que tú dijiste. Satanás no nos hace mal, él solamente nos tienta. Ajá, correcto. Sí. Ajá, correcto. Entonces, el mal que yo recibo, lo recibo como consecuencia de la caída de las personas ante la tentación de Satanás. Entonces, si el pecado de las otras personas me hace daño. El pecado de las otras. Entonces, el ladrón vio la oportunidad, Satanás lo tentó y ese ladrón fue y robó a la persona, pero Sí. Satanás no. De pronto lo había tentado hace años y él decidió ser ladrón, ya no necesita tentarlo todos los días. Entonces él produce mal, ¿por qué? Porque no está haciendo lo correcto. El origen de ese mal fue que él cedió ante la tentación. ¿Sí? Ahora, él me roba a mí, ¿sí? Me da causa daño, ¿sí? Porque está haciendo el mal. El mal no solo me da causa daño a mí, sino a todos los que están alrededor. Entonces, por eso la Biblia nos da instrucciones de qué hacer con los ladrones. Porque es que la gente puede hacer el mal, ¿sí? Porque puede ceder a la tentación, no que es libre, ¿sí? Entonces, tenemos que aplicar la justicia. Y hay una ley que habla nos dice Dios que debe hacerse, ¿sí? Que debe hacerse, entonces, mandarlo a la cárcel, no, eso no es lo que dice la Biblia. Bien, restituir. El Estado tiene que garantizar, proteger mi propiedad, entonces a este lo llevan, él tiene que restituir. ¿Cuánto? 5 veces, lo robado. Entonces, ¿va a querer seguir robando? ¿Sí? Y además, puede ser privado con penas, ¿sí? De acuerdo a la ley, y restituir. Por eso nos da leyes para ello, ¿no? Dios nos da leyes, pero pues si no las obedecemos, pues nos toca vivir en menos libertad, ¿no? Es que a veces le damos mucho poder al enemigo. Bueno, el enemigo es malo, sí, ¿sí? Pero si nos tienta y nosotros obedecemos al Señor, ¿sí? No puede hacernos nada, ¿sí? Por eso es Job capítulo 1. Satanás se presenta ante Dios, sí, Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo es de obediente? Y Satanás, ¿qué le dice? Pues claro, no es que yo no lo puedo tentar. ¿Y por qué no lo puedo tentar? ¿Por qué? Pues porque tú le tienes ahí un cerco de ángeles, esos ángeles de la guarda. ¿Ya? A medida que tú obedeces, Dios pone ángeles de la guarda en ti. Entonces Satanás te tienta más. Lo que pasa es que te tienden cosas más difíciles, que son dos cosas diferentes.
¿sí? Cosas mucho más difíciles, ¿sí? En tu vida, más profundas en tu corazón, ¿sí? Por eso debemos orar por las personas que están en autoridad, ¿sí? Y que, y entre más conocen, más difícil, porque ahora conoces más, vas a ser tentado en más, ¿bien? Pero, o sea, vas a ser tentado no más veces, sino en cosas más difíciles, ¿bien? Y por eso, pues, tenemos los ángeles de la guarda, pero pues no hay que orarle a los ángeles de la guarda, sí, pero sí existen los ángeles de la guarda, claro que sí. Oscar, y eso que mencionabas de Job, en Job, que decían Job que Dios le dio permiso a Satanás de De 3 tentarlo. veces tentarlo, eso Ujú. Jesús lo Para reveló probarlo, cuando. porque la tentación es, Dios no creó la tentación, ¿sí? Ujú, Fue Satanás el que se rebeló ante Dios, ¿sí? ujú. Pero aún así Dios lo usa para bien. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos prueba. Entonces probó a Job. Y le dio 3 veces al año permiso. 3 veces de tentación y luego resistid al diablo y se huirá de vosotros. Él no nos Sí. anda tentando todo el tiempo sobre lo mismo, ¿sí? A Ujú, menos que tú cedas o dudes en ese momento. Tu ujú. carne aún te hace dudar. Él va a aprovechar, ¿sí? Eso, pero si tú ya lograste ser firme en esto, ya, él tiene que inventarse otra tentación en otro asunto. Tiene que ¿Bien? huir. Ujú. Por eso solo tentó al Señor 3 veces. Sí, Yo. ok. Ah, por eso son las 3 veces Ujú. del Señor Jesús. Ok. Gracias, Oscar. Bien. Bien, muy bien, entonces hemos terminado el tiempo. Aquí la parte importante de esta enseñanza es que usted se lleve la herramienta de centro de verdad y empiece a pensar en centro de verdad para ir desenmascarando a Satanás. Y así vamos viendo ello. Carlos dice, y en casos que suceden accidentes, muy buena pregunta, voy a explicarla porque ya me iba a despedir, pero no había visto el chat. Los accidentes pasan por 2 cosas. La primera, porque el hombre los produce. ¿Sí? Llegó borracho, el que mantiene el avión no lo mantuvo correctamente y ese avión se cayó y se mató a la gente. ¿Se mataron inocentes? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, la mayoría de las cosas son causa del hombre. ¿Sí? Hubo un derrumbe, un deslave. Sí, pero es que viven en la cuenca del río, viven en la montaña. ¿Ese es el lugar que Dios dice que vivamos? No. Sí, entonces son errores nuestros. ¿Sí? Pero también Dios, ¿sí? Puede, ¿sí? Usar la naturaleza como un instrumento de justicia. Y a veces requerimos justicia, ¿sí? Pero no es mal, la justicia es buena, ¿sí? El diluvio fue terrible, pero fue algo bueno, ¿sí? Porque es la justicia. Dios está haciendo justicia para erradicar el mal. Dios es súper misericordioso, 99.9999 misericordioso, 0.00001 justo, pero a veces le toca hacer justicia. ¿Sí? Bien, entonces, los accidentes son provocados por nosotros, ¿sí? Por el ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el límite de velocidad, porque no sé qué, ¿sí? Porque, ¿sí? Pero puede ser, ¿sí? Que haya algo que aunque es un accidente provocado por el ser humano, no fue doloso, sino culposo. O sea, no fue con intención, que es como habla que está dándole ahí al árbol y se le sale el hacha y pum, mata a alguien. Como enseña la palabra. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un juicio. ¿Sí? No se, ahí en el Antiguo Testamento está en la ciudad de refugio porque la gente tenía la venganza, pero ya entendemos que la venganza es de Dios. Sí, pero hay que hacer un juicio y verificar si hubo dolo o si hubo culpa. Pero aún así sea culposo y no doloso, o sea, no lo planeé, pero pasó, tengo que restituir, ¿sí? Tengo que pedir perdón, restituir, ¿sí? Y en este caso, eh, pues puedo librarme de la pena, ¿sí? Pero tengo que restituir y hacer la labor que diga el juicio, ¿no? Entonces, ello es, digamos, en el caso de los accidentes, ¿sí? Los accidentes van a suceder porque alguien cometió el mal. Alguien iba más rápido, invadió el carril que no era, ¿sí? No se tomaron las precauciones necesarias que están bajo la ley, no se hicieron las leyes para proteger a la persona, ¿sí? Bien, eso son cosas que debemos. Pero ya lo que es la justicia de Dios, pues ahí es un acto también bueno, no es un acto malo. Bien.
Muy bien, entonces nos vemos dentro de 8 días. No, dentro de 8 días no, el próximo, no sé si allá... El próximo martes, Oscar. ¿Es festivo el siguiente lunes Sí. en Colombia? Sí, Ok, entonces el próximo martes nos vemos. El próximo martes nos vemos y vamos a empezar a ver un poquito ya. Ya vimos teoría de cosmovisión, ya vimos qué es la cosmovisión, ¿sí? Vimos los extremos que hay. Eso es más grande, pero necesitamos verlo. Ahora sé que nos sirva para empezar a ver las partes de la nación, que es lo que queremos ver la próxima semana. Bien, para eso necesitamos entender Centro Verdad primero. Bien, muy bien. Entonces, un saludito a todos. Oscar, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas bendiciones. Gracias por el apoyo. Un abrazo. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, gracias, Oscar. Gracias para todos. todos. Chao, buenas noches. Gracias, saludos. Chao. Muchas gracias, Oscar. Buenas noches a todos. Un saludo a todos. Muchas gracias.